Fines de la década de los 70. La dictadura chilena vive su apogeo y la racia estatal cae de lleno en los adherentes del caído gobierno del doctor Salvador Allende. Y así, la cárcel pública se llena de simpatizantes y dirigentes políticos que pasarán una larga temporada encerrados, en espera de la amnistía o de la cruenta muerte. Pero un grupo de estos prisioneros se organiza. El escape está a la vuelta de la esquina. También la muerte del tirano. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de Traficantes de Cultura, Feed the Libro Show. Hoy para volver a la narrativa, para jugar un poco a reescribir la historia. Un grupo de presos políticos escapados planea lo que seguramente es imposible. Acabar con el gobierno de facto instalado por un golpe. Acabar con la figura de Augusto Pinochet Ugarte. Y para eso estamos con Ricardo Monsalve, autor de El Ejército Invisible, su primer libro editado por Suma de Letras. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. ¿Para qué poder decir, para quienes nos están viendo a través de las redes de Radio Touch, de Mundo Películas y de The Libro Show, qué podemos decir de nuestro invitado? Ricardo Monsalve nació en Santiago de Chile en 1981. Realizó sus estudios de lengua y literaturas hispánicas, así como de literatura general en la Universidad de Chile y de español y de estudios del Renacimiento en la Universidad de Yale en Estados Unidos, país donde ha sido profesor visitante de lengua española y literatura latinoamericana. El Ejército Invisible es su primera novela. Y vámonos de lleno. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? La idea estuvo siempre desde niño, estuvo en el imaginario familiar. Nací en el 81, por lo tanto soy hijo de la dictadura, crecí en dictadura y la idea de tanto acabar con la dictadura del modo que fuese en ese entonces, tanto pacífica como violentamente, siempre estuvo en el aire. Fue una idea imaginada, soñada, a veces alucinada por la izquierda. Todos sabemos que hubo al menos un intento de tiranicidio en Chile y por lo tanto no se requiere mucha imaginación para imaginar una cosa como esa. Era una idea, como digo, que estaba en el aire. ¿Y reescribir la historia fue difícil? ¿Por qué? Porque cuando oí del libro, cuando me lo presentaron, es como el escape de presos políticos durante la dictadura. Yo me imaginé el hecho histórico en que se basó la película Pacto de Fuga, por ejemplo. O también el mismo escape de la cárcel, ese escape cinematográfico con helicóptero y todo. Pero de hecho, el hecho que rodea el libro no es ni el primero que te mencioné ni el último, sino este es un hecho aislado de la historia misma. Sí. ¿Cómo fue reescribir la historia? ¿Es muy difícil reescribir la historia? ¿O son las herramientas que te da la literatura? Sí, yo me quedo con la segunda opción, porque la verdad es que desde el punto de vista de dónde sale esta historia, de nuevo fue una cosa más bien fácil. Mi padre y otros miembros de mi familia estuvieron presos en varias cárceles del país. Y su experiencia evidentemente es la que nutre mi descripción de la vida carcelaria en la novela. Imaginar que se hayan podido fugar fue en efecto simplemente una de todas las ideas que tuvieron por años al interior de la cárcel como prisioneros políticos. La idea de no querer pasar ahí la condena, que en el caso del protagonista de esta historia eran 25 años. Por lo tanto, como comprenderás, es toda una vida. Y muchos de ellos mantenían la idea de que no morirían ahí, no se pasarían 25 años, el tiempo total de la condena. Y mi padre era uno de ellos que, como todo buen preso, planificaba escaparse a más tardar a los 5 años. ¿Y fueron eso? Perdón, ibas a completar la idea. Ocurre efectivamente la amnistía que se dicta el 78, viene en el año cuarto en el fondo. Así que hubo un año antes de que efectivamente lo intentara.
¿Y fueron esos mismos hechos los que te ayudaron a construir cada uno de los personajes? Por ejemplo, Sí. o la inspiración para crear, por ejemplo, el personaje de Héctor. Claro, ahí hay una doble inspiración. Una inspiración que es puramente familiar, una persona que en efecto conozco. Y la otra es la idea de que Héctor es el primer gran derrotado de la literatura en Occidente, que es el antagonista del héroe Aquiles en la Ilíada. Y a mí me pareció que el signo que marca el proceso revolucionario de Chile durante los años 70 es el de la derrota. Y como tal, Héctor parecía ser el héroe a revivir, el héroe a reivindicar a través de la literatura, que es una forma, creo, en algunos casos, un buen mecanismo para resarcir la historia. Y la creación de Ovalle, porque Ovalle es el comparsa perfecto de Héctor. Claro, Valle efectivamente es una persona que también existió, que fue amigo de mi padre, con quien tuvo una estrechísima relación y a quien en efecto, más bien, a quien quería sacar de la cárcel de todo corazón, pero él en efecto era cojo y en realidad veían difícil cómo sacarlo a él, porque imagínate si tenían que correr, cualquier cosa a él se le salía en la rodilla. Claro. Es un inconveniente a la hora de ser un prófugo. Perfecto. Yo aquí tengo transparentar, aquí tengo mi torpedo. Resalté 3 personajes que son obviamente los protagonistas y uno en especial que es Alfonso Steffens. Ajá. ¿Cómo nace la creación de este viejo sabio? Claro. Este viejo sabio de esta tribu de personas que estaban en la cárcel. Claro. Bueno, ese viejo sabio efectivamente existió. O sea, viejo sabio con respeto. Sí, con mucho respeto. Yo lo conocí, de hecho, era una persona que sabía mucho, que había estudiado Derecho en la Universidad de Chile y entró por una extrañísima circunstancia, cayó preso también. Al parecer había tenido esta disparatada idea de cómo derrotar la dictadura en Chile y era un plan absolutamente inverosímil, implausible hasta decir basta, y sin embargo se le castigó de ese modo y se fue preso, donde entró en contacto con mi padre y yo que lo conocí me pareció que era una persona idónea para ser retratada en todo su tragicómica realidad. Después me hice de sus libros en Estados Unidos. Encontré, curiosamente, en la biblioteca de Yale, encontré libros que él había escrito sobre la realidad chilena. Sobre Steffens real. Claro, absolutamente. Y él era Stephens Freire, que no deja de ser interesante por la figura, por su vínculo familiar con Freire, el 2 veces director supremo, ¿no? Si no me equivoco, después de O'Higgins. Sí. Y tenía, cada cierto tiempo hablaba de su alcurnia, que digamos no era poca. Perfecto. Quiero irnos al ordenamiento, porque al ordenamiento de los capítulos del libro, porque tienen un tanto como de acción, porque es una novela de acción, y también conversaciones largas, muy entretenidas, donde hablan de literatura, tanto de filosofía. En el hecho mismo, en la realidad misma del 77-78, había mucho de esa relación entre el dirigente político muy culto, que te hablaba era capaz de filosofar, hablar de Dios, versus el militante más bien venido del campo, que quizás supiera más o menos leer y escribir, pero que tenía una labia para Claro. acarrear masas. Por cierto, claro. Yo no puedo darte testimonio directo de cuál era la realidad política de los años 70 por razones obvias. Porque nací bastante tiempo después, pero entiendo que la situación era de hecho así. Sabemos que al menos la izquierda en Chile, la izquierda vinculada al marxismo, ha estado, hasta hace un tiempo al menos, inspirada en textos, a diferencia de otros partidos políticos en Chile, por ejemplo, que digamos la UDI. El Partido Socialista,
el Partido Comunista y otros partidos, qué sé yo, la socialdemocracia, etcétera, están inspirados y son guiados por textos, llamémosle, frutos del intelecto. En algún minuto uno debía saber algo de Marx, algo de Engels, algo de, qué sé yo, Lenin, Trotsky, etc. Sí se quería hablar con cierta propiedad de cuál era la realidad política, la realidad cultural de un país o del mundo en general. Y en el caso de Héctor, él es una persona muy leída. De hecho, su problema, el que lo ha llevado a la cárcel, es precisamente que le encantan los libros. Es una suerte. Tú puedes ver, evidentemente, los ecos del Quijote están por todas partes de la novela. Y se trata esencialmente de eso, de un personaje que lee demasiado, se cree ese tipo de soluciones para la realidad, para cómo salvar, cómo arreglar, cómo arreglar el caos o la tragedia política de Chile, y la base para arreglarla era en esencia el canon teórico, histórico del marxismo. También existía el otro tipo de dirigente, ¿no? El dirigente que no necesariamente había sido formado en los libros y que sin embargo tenía esta gran labia que creo mencionabas. Eran totalmente compatibles, se encontraban, existían los espacios culturales para que gente así se encontrara. Con la existencia de una editorial como Quimantú, por ejemplo, tú sabes que los libros eran no solo muy accesibles, sino masivos, las tiradas eran masivas. Y por lo tanto no era extraño que gente que vivía en una población pudiera leer libros de materias que uno esperaría, no sé, encontrar en gente en la actualidad vinculada al mundo académico. Perfecto. Estamos con Ricardo Monsalve, autor de El Ejército Invisible. Quiero también volver a los personajes de Héctor y Ovalle, porque en alguna parte del libro hace mención que Ovalle, siendo quizás no el letrado en este conjunto, pero sí el de acción, versus Héctor, que era el letrado, pero más bien un inútil. No era quien ha negado para las acciones físicas. Es precisa la descripción si lo llevamos a la realidad. Claramente no eres de los 70, eres de los 70, pero sí la historia habla de un conjunto más o menos así. Pensé que me preguntaba si mi padre era un inútil. Bueno, ¿Era un inútil? Era un inútil desde ese punto de vista. Creo que sigue siéndolo desde el punto de vista... Es que yo también. No. Y yo lamentablemente heredé eso. Tomo un martillo, miro fijamente un martillo y me sangre en las manos. Sí. Es decir, eso es lamentablemente así. Y como te decía, el personaje de Ovalle era, como lo describes tú, una persona más de acción. Una acción recatada, si se quiere, una persona que estaba lista para hacer explotar toda la cárcel y el mundo, salvo que tenían un problema, ¿no? Estaban en una cosa de 2x4, entonces... Y básicamente no tenían nada. No tenían nada. Ese es uno de los problemas cuando se está en la cárcel, más que mucho tiempo para hacer casi todo, para leer todos los libros del mundo si se puede, para pensar, para darse vuelta, fumar. Entonces, en el caso de Ovalle es al menos en el personaje de la novela, es un anarquista. No estamos difamando a nadie. No. Es un anarquista convencional. Hay muchas formas de anarquismo y yo, en lo personal, me defino como tal. Así que no necesariamente la visión de Ovalle va a ser la que los describa a todos, pero es un anarquista en el sentido de que quiere la destrucción del Estado. Hay varias formas distintas de anarquismo, como decía, pero va por la destrucción total y después veremos qué es lo que pasa. En el caso de Héctor, no, él tiene un plan más bien histórico y político definido, tiene un programa, cree en la teoría, etc. Así que era una yunta bastante interesante. Perfecto. Quiero salirme un poco de la historia e irme a la producción misma del libro. ¿Cuánto del manuscrito terminó siendo el libro físico? Una, y dos, ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo? Bueno, una parte de la respuesta responde la otra.
El libro, cuando yo lo terminé, tenía 40.000 palabras más que el manuscrito que yo entregué. Es decir, cuando yo lo entregué, yo ya había pasado al menos un año revisándolo y al menos 3 años escribiéndolo. Por lo tanto, me tomó 4 años llegar a un manuscrito que tenía, ahora tiene 400 páginas de libro, alrededor de 110.000 palabras a quien le interese ese dato. Yo tenía 400 páginas, de las cuales el editor, Daniel Olave, respetó mucho, si no todo. No hubo una intervención brutal en él. Fue muy respetuoso. Creo que se dio cuenta de que había habido un trabajo prolongado antes de entregar el manuscrito. Por lo tanto, no hubo que cortar nada que yo no hubiese cortado antes. Es decir, yo corté el equivalente a una novela. O sea, claro, hiciste tú el trabajo de edición antes de llevarlo al editor. Sí, porque la verdad es que siendo una persona desconocida arriesgaba, supongo, el rechazo inmediato. Así que al menos para reducir en algún porcentaje esa posibilidad de negativa, lo traté de trabajar lo más posible. ¿Y cómo tú llegas a la editorial o la editorial llega a ti? Fue un encuentro, un encuentro fortuito. Alguien le habló de mí a Alejandra Matus. Y Alejandra Matus tuvo la gentileza de juntarse conmigo porque pensaba que yo tenía una idea para un libro. Ella venía de publicar recientemente una novela con Ediciones B, si no me equivoco. La señora. Correcto. Y entonces yo tenía la impresión de que quizás podía decirme, bueno, ¿qué se hace en Chile cuando uno quiere publicar un libro? Y me fui con esa idea a reunirme, a tomar un café, y a ella le encantó el libro. Yo le dije que estaba terminado, que no era lo que ella pensaba. Ella pensaba que yo tenía una idea, y el libro estaba terminado. Y se lo presenté. Tengo una idea de 800 páginas. Claro. Aquí. No, y por eso digo, el libro estaba terminado y yo estaba viendo qué hacer con él. Quería publicarlo y entonces creo que a ella, como le gustó la idea, le gustó después una muestra de escritura que yo le envié, le pareció que valía la pena presentarlo a una editorial, y ella actuó en el fondo de facto como agente literario. Fue muy generosa, porque yo la verdad es que no nos conocíamos hasta entonces. Perfecto. ¿Y la búsqueda del lenguaje del libro? Porque hay un lenguaje muy cuidado, pero a la vez se nota muy real en la conversación. Quiero nuevamente irme a Héctor Valle, porque él es muy, muy recatado, pero con el chilenismo preciso, y Valle es más bien con el chilenismo a flor de piel. Claro. ¿Cómo fue la búsqueda de ese lenguaje? La verdad es que una de las cosas que me ha decepcionado en mis lecturas de literatura chilena es que me cuesta encontrar un lenguaje auténtico. Y creo que mi esfuerzo, logrado o no, fue un esfuerzo por recuperar la lengua de Chile que a mí me encanta. La verdad es que me encanta cómo suena, me encanta su vulgaridad en el sentido estricto de la palabra, su regambre popular, su dicción, su acento, me gusta todo de la lengua chilena. Me da urticaria cuando escucho que la gente habla mal y dice, bueno, los chilenos no saben hablar, qué sé yo, ve La Nación colombiana, ellos sí que saben. Me parece que hay mucho de ignorancia y arribismo en el maltrato a la lengua de Chile, y por lo tanto a mí, que en ese momento como un exiliado en Estados Unidos, quería recuperarla para mí y para mis escritos. Me parecía que era la única que tenía sentido. Era una historia chilena, como tú leíste el libro, así que te das cuenta que las interacciones entre ellos no son falseadas, están mediadas por la lengua de Chile. ¿Y se abusa mucho? ¿O cómo un problema del uso de la lengua es que se exagera mucho o se cuida demasiado? Buena pregunta. No tengo claro, y yo lo único que puedo decir es como o cae en la ciutiquería en algunos casos, o demasiado chileno que llega a sonar falso. Exacto. Creo que el problema es ese. El problema es que se falsea. Aun cuando, si tú falseas una frase auténtica, va a ser falsa.
Porque el espíritu no es representarla del modo en que de verdad existe, sino hacerla adecuada para el medio en el que se está presentando. El cine es, para mi gusto, el ejemplo más claro. ¿Cuántos años tomó? Yo la primera vez que escuché hablar de verdad como hablaba la gente en Chile, creo que fue en No. Y personalmente fue una de las cosas que sí me gustó de la película. Y el resto lo podemos discutir, pero al menos eso yo siempre salvé de esa película. Y me pareció a mí que hasta entonces no se había hablado de verdad como hablábamos en Chile. Uh-huh. Una de las cosas que aparece en el contraste, de hecho, del personaje de Gael García Bernal. Correcto. Me parecía que él se escuchaba claramente, tú podías darte cuenta de que no era chileno. Y en el contraste con el resto de los personajes, tú escuchas que al menos dice, así es como habla la gente en la calle, en una conversación en el metro, en Ahumada, etc. Uh-huh. Y a mí me pareció que era un desafío interesante contar una historia que fuese ágil, que fuese una aventura, que estuviese de tragedia, que fuese variada en la tradición de la novela, que no puede estar tocando una novela, sobre todo una novela de 400 páginas, no puede estar tocando siempre la misma nota. Y me parecía que era un requisito fundamental, además para poder distinguir a los personajes, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Hubo un trabajo de investigación para poder dar la construcción de hechos como torturas mencionadas en el libro o recrear como recintos como la misma penitenciaría o el escape en el campo? Y es todo el spoiler que les voy a dar. ¿Cómo fue fue mucho de lectura? ¿Fue mucho tu padre diciendo esto era así o asá? Bueno, tuve entrevistas con toda la gente que yo conocí. Mi padre no es el único que se pasó un tiempo, una temporada en la cárcel. Así que todos me contaron historias de cómo pasaron la cárcel en el estadio Víctor Jara. Un par de tíos fueron a dar, un tío al menos fue a dar a la Víctor Jara, uh-huh. Que de hecho vio a Víctor Jara cuando estuvo preso. Sí. Otro fue a dar al norte, a Taltal. Uh-huh. Esa persona en efecto es Cárdenas, que aparece como uno de los personajes, y que era de Aysén. Uh-huh. Por lo tanto es un cambio bastante interesante desde el punto de vista geográfico, etc. Todos me contaron cuáles fueron sus vivencias, las más crudas. Hay otras que están documentadas que se pueden ver en la comisión, qué sé yo, Rético, Vale. Y traté, como tú recordarás, de que lo que se menciona como tortura no fuese el centro de mi historia. Después de todo, se supone que es simplemente una historia, uh-huh. Es una ficción. Sin embargo, es virtualmente imposible escribir sobre la dictadura, sobre presos políticos y no hablar de ello, porque la tortura y la violencia política fue un elemento central de las décadas que se vivieron y en particular de la represión de parte del Estado. O sea, era imposible, si bien yo no quería basarme en ello para darle cuerpo a la historia, era imposible evitarla, porque son parte de la realidad. Y en la búsqueda también de algunos personajes que si uno lee el libro, uno los ve, villanos insignes. Claro. El Capitán Miguel, Andresito, hay el llamado gringo, uh-huh. Michael Townley, obviamente. Claro. Claro, imagino no quisiste ocupar los mismos nombres y ocuparlos como un mote, una chapa, como para que no se diluya la historia en ellos, sino en la historia misma. Claro. La verdad es que ahora que lo mencionas, y primera vez que creo que lo pienso, me arrepiento de no haber usado los nombres reales. Uh-huh. No sé por qué, pero en este momento creo, y porque en realidad no tengo claro por qué preferí usar nombres similares, que aludían a su figura más bien que declararla. Supongo que el 2012 yo comencé a escribirla, y supongo que entonces hubo una razón. Pero ya pasó muchísimo tiempo. Y ya fue, sí. Ya está escrito. Quiero irme a ciertas conversaciones que ocurren en los libros, como la conversación de El viejo sabio con el joven X, y mencionar el hecho de que algunos de estos viejos sabios te contaban la historia del Quijote.
Ajá. o de Los Durmientes de Éfeso. Claro. Y quiero ir también porque hay mucho de homenaje al libro, en tu libro. Ujú. ¿Quisiste que girara en eso? ¿Quisiste que girara un homenaje a la literatura universal? Sí, claro. Ajá. Sí, claro. La verdad es que es difícil. Para mí, yo creo que es una novela de aventuras. Ujú. Pero es evidente que la literatura, como discusión de la literatura y como dices tú, el libro, la idea del libro, está muy presente, está en el corazón, es lo que anima, literalmente desde el alma, ¿no? Es lo que anima la historia. Insisto que hay que recordar que estos personajes que terminan en la cárcel por haber creído, por haber imaginado un mundo posible que fue descrito en libros. En el fondo están ahí pagando las culpas de haberle creído a Marx, si se quiere resumir en una línea. Y eso está en el centro de sus vidas. No es una cosa menor, no es una actividad de entretención. El personaje de Héctor no se ha aprendido de memoria, qué sé yo, a Hegel o disfruta de leer a Hegel en la cárcel simplemente porque la lectura de Hegel es muy divertida. Cualquier persona que lo haya leído sabrá que ese no es el caso. Uh-huh. Y por lo tanto era una cosa que estaba en la raíz de no solo lo que sucedía con sus vidas, sino de lo que eran como personas. Era una forma de comprender el mundo y para muchos sigue siendo una forma de comprender el mundo, el libro, la fuerza del libro, la fuerza de las ideas dentro de esos libros. Ahora, están los libros de filosofía y los que mencionas tú, están las historias literarias. Y creo que también como consumidor, como devorador de libros, el personaje de Héctor tiene esa fuerza también, que se ha metido en problemas por leer los libros, que ha terminado en la cárcel, que se salva por un pelo de morir, producto de esa idea y por su obsesión con los libros. Y lo siguen animando ahora a querer asesinar al dictador. Pero tiene mucho de ese sueño. Bueno, el Quijote mismo, Claro. Los Durmientes de Éfeso, que... aludiendo que los tuve que googlear. No, Sí. Aquí mi ignorancia. Tienen mucho de eso, del sueño, de la persecución. Claro. Porque quieren, bueno, los Durmientes de Éfeso fueron perseguidos. Y fueron también encerrados en una cueva donde Dios les dio un sueño. Durmieron 200 años. Claro. Y Hay un paralelismo fíjate que curioso, entre esos cristianos primitivos y los perseguidos políticos de los años 70. Como bien dices tú, es que la literatura es inevitable, creo yo, en quienes escriben en la lengua de Cervantes. uh-huh. Es inevitable seguir pensando el arte de contar una historia y el arte de contar una historia como ha sido llevado adelante durante, qué sé yo, los últimos 500 años, y en el caso de este libro las alusiones son constantes a la tradición. No, cualquiera que lea el libro lo puede leer, me han dicho, no sé qué te parecerá a ti, me puedes dar tu opinión también, pero que es accesible. Y sin embargo parte discutiendo la Ilíada rapidito, casi al comienzo. Creo que es una invitación. Alguien me dijo, una persona que no lee muchos libros, me dijo que leyendo este libro le habían dado ganas de leer otros libros, precisamente por eso. Uh-huh. Porque había una constante alusión, no a esta tendencia que yo desprecio, francamente, confieso, de decir, mira, estoy leyendo esto y estas son mis lecturas actuales y entonces las cito y las escribo en mi libro. No eso, sino que hablar de ciertos libros que tienen mucho sentido para la historia que se está contando. Lo encontré, ya que yo lo mencioné y me lo mencionas tú, yo encontré muy entretenida estas conversaciones, porque no es una conversación entre el erudito que sabe mucho, con palabras difíciles, no, nada de eso. Aquí, digamos que aterrizaron... Este viejo sabio aterriza la historia como la Ilíada, como Los Durmientes de Éfeso, a un lugar donde cualquiera lo puede entender. Ajá. Y el libro se lee fácil en ese sentido. Me alegro. ¿Qué puedo decir? Quiero también... siento también que hay mucho de un camino del héroe. La construcción del héroe de Héctor, básicamente, es tremenda porque es un camino pedregoso donde tiene un final... Bien, no... Tiene un final. Tiene un final.
es tarea suya saber cuál es ese final. Pero tiene un final que lo hace perfecto, como la construcción del héroe. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso de la construcción de un héroe más bien griego, ya que citamos a Héctor nuevamente. Claro. Como digo, se trata de Héctor. Se trata de una persona específicamente en la literatura, se trata de un héroe derrotado. Uh-huh. En la Ilíada, Héctor es el defensor de la ciudad. Uh-huh. Hay que recordar que en la Ilíada lo que se invade Troya se llama Ilión. Y esa ciudad, que corresponde a una cultura particular del mundo griego, es una ciudad invadida. Una ciudad cercada, atacada, asediada por años. Y su campeón es Héctor, quien por defender a su pueblo termina siendo derrotado por el invasor. No es tan distinta de un resumen de la historia de Chile. ¿Santiago era Ilión? ¿O es Ilión? Yo creo que se puede entender más como que Héctor es efectivamente en esta historia, así como en la Ilíada, el defensor de su pueblo. Uh-huh. Él asume la tarea de defender a un pueblo violentado. Uh-huh. Y en la Ilíada, espero que lo hayan leído los auditores, en la Ilíada fracasa. Uh-huh. Y no solo fracasa, sino que como en el enfrentamiento con Miguel, Aquiles le anuncia, antes de matarlo, le anuncia qué es lo que va a hacer con su cuerpo. Y le dice que lo dejará para que lo coman las aves de carroña y los perros. Y en el fondo para que no sea sepultado. Esa es, no solo Aquiles le anuncia que lo asesinará, sino que además que lo humillará después de muerto. Y entonces a mí me pareció que la figura de Héctor, la figura del gran, insisto, el primer gran derrotado de la literatura, podía ser repensada en nuestra historia contemporánea, nuestra trágica historia contemporánea, que guarda cierta cercanía con esa estructura. Hablando en off, yo te decía que en cierta parte del libro, cuando nos enseñan la historia, por ejemplo, la Revolución Francesa, si alguien me dice, oye, ¿cómo te imaginas tú la Revolución Francesa? Bueno, está aquí y está perfecto. Y es como, me lo imagino perfecto. ¿Hubo guiños en la literatura misma? Bueno, hechos como ese, por ejemplo. Claro, la verdad es que hay muchas. Conversábamos a propósito de lo que han llamado el estallido social. Uh-huh. Y la verdad es que cualquier persona que lea el libro podrá ver los paralelos evidentes entre lo que está sucediendo en las calles de Chile hoy con lo que imaginé yo hace un tiempo. No porque yo sea un visionario, sino que porque quizás hay una simpatía en el espíritu. Creo que el espíritu que animaba al pueblo de Chile durante los años 70, los años 80, es muy similar al que lo anima hoy. Y en ese sentido, para imaginar cómo se vería, por ejemplo, una revuelta callejera, se puede recurrir a otras obras de literatura, pero yo confesé en off, como me decías tú, confesé que yo había entendido cómo terminar el libro a partir de una lectura de Los Miserables de Víctor Hugo. Uh-huh. Y en ella se relatan encuentros bélicos que me inspiraron, así que ahí está un poco el robo literario que hice yo, que me imagino que, bueno, tanta vergüenza no tengo de haberlo hecho. Espero que haya funcionado. Claro, volviendo al off mismo, porque te había contado que cuando salió lanzado el libro, yo lo leí, no tuve la oportunidad de escribir algo por X tiempo mío, pero cuando salió nuevo y lo vuelvo a retomar, y justamente retomé post 18 de octubre, y por Dios que se lee distinto el libro. Es muy extraño, porque alguien me había dicho que, por ejemplo, el final era hasta cierto punto increíble. Uh-huh. Y yo recuerdo haberle escrito para preguntarle si todavía le parecía increíble el final. Y evidentemente no, porque, como digo, es mucha la cercanía, curiosamente. Uh-huh. Hasta los perros insignes de este país que han aparecido últimamente aparecen en ese fragmento de la novela, que creo que son efectivamente las últimas 40 páginas. Estamos con Ricardo Monsalve, autor de El Ejército Invisible. ¿Cómo fue? Bueno, quiero nuevamente, porque aquí
Chile se ha caracterizado de tener mucho purista que le ofende de que se intervenga la historia. De que, ¿por qué va a hablar de, no sé, de otra historia de Arturo Prat, por ejemplo? Claro. O por qué inventar desde la misma historia. Claro, yo encuentro que historia es un poco ficción. Uh-huh. Es otro modo de ficción. Uh-huh. Versus lo que haces tú como novelista o como lo harán otros insignes. Jugar con la historia. ¿Ha sentido? O jugar, reescribirla. Sí. ¿Has tenido la chance de hablar con historiadores? Es que los historiadores a veces son gente muy sensible, algunos. Es que, bueno, en primer lugar, creo que es evidente que yo no estoy haciendo historia. Uh-huh. Y al mismo tiempo me gusta recordar que la literatura, el canon occidental, con Homero a la cabeza, nace como una reescritura de la historia. Uh-huh. La Ilíada y la Odisea y todas las tragedias griegas son en gran medida reescritura de un pasado histórico común para uh-huh. ellos, un pasado mítico común para ellos. La Ilíada es precisamente eso, un recuento de una guerra que al parecer en efecto existió, que tuvo lugar en algún en algún sitio de, supongo que la actual Turquía, si no me equivoco. Y de hecho el canon occidental de tradición crítica en Aristóteles, en su Poética, se define claramente la literatura en oposición a la historia. Cuando él define lo que es la poesía, es decir, lo que nosotros entendemos como literatura, lo define precisamente como el discurso que se opone al de la historia, porque él dice que la historia escribe cómo las cosas sucedieron y la literatura o la poesía escribe las cosas como pudieron haber ocurrido o como podrían ocurrir. Mi humilde contribución a las letras de Chile consiste en eso, en un humilde experimento aristotélico que trata de reescribir un momento particular y sangriento de la historia de Chile. Eso es todo. Simplemente sería muy extraño, creo yo, muy poco cortés decirle o pedirle a quienes escriben literatura que imaginen las cosas según las cuenta la historia. El trabajo de los historiadores está hecho. Yo creo que si hay una superioridad clara respecto del resto de los discursos escritos en la literatura, es precisamente ese, el de la libertad absoluta para imaginar las cosas de nuevo. O sea, no contar lo que pasó, sino lo que mereció haber pasado. Creo que está por ahí una línea hacia el final, uh-huh. Una línea que creo que quizá trata de transmitir ese espíritu del libro, ¿no? Que quizás las cosas no solo pudieron haber pasado distinto, sino que debieron haber sucedido de un modo distinto. Eso lo juzgará quien llegue a las últimas páginas. Y haciendo el paralelo con hoy, la historia hoy le está dando lo que merece al pueblo, a ese sector oprimido. Espero. Uh-huh. La verdad es que mucha gente, yo entre ellas, tenemos la esperanza de que ese sea el caso. Uh-huh. Pues sería un poco ingenuo confiar en que un proceso liderado por la clase política civil que nos ha guiado hasta este momento tenga un buen puerto. Eso la verdad es que está por verse. O sea, si gente parte del problema, quieren ser parte de la solución. Claro, uh-huh. Claro, lo que es muy... Bueno, a cualquier persona le haría ruido, como se dice, este tipo de lógica, pero espero que en la medida en que el proceso constituyente sea capaz de reflejar los intereses del pueblo, de la gente de Chile, de la gran mayoría del pueblo de Chile, creo que hay una posibilidad de escribir por primera vez una constitución que nos represente y que construya las bases de un Estado que queremos y que permita organizar una vida ciudadana en paz, libre y idealmente feliz para la mayoría, para todos nuestros ciudadanos. Para este cambio constitucional, o sea,
Aquí debió pasar que el pueblo se cansara, básicamente llegara todo a un caos para que esta misma clase política que quiere formar parte de la solución actuara, reaccionara, dijera como, oye, está quedando la grande. ¿Era el camino obvio que explotara que un 18 de octubre? Creo que no era el camino obvio, pero era inevitable. Era inevitable. Era inevitable y me alegro que haya ocurrido. Lamentablemente ocurrió. Al mismo tiempo se puede presentar esa paradoja. Lamentablemente ocurrió porque creo que los políticos, sobre todo los miembros de partidos políticos de izquierda, abandonaron lo que se suponía era su tarea, la representación de los intereses del pueblo. Y con pueblo no quiero decir todo Chile, sino quiero decir los más vulnerables en Chile. La gente común, no los grandes empresarios, no los grandes poderes, no los grupos económicos, no a ellos. Me parece que hasta el momento lo único que han hecho los políticos de Chile ha sido representar muy bien los intereses de gente que ya es poderosa y que no tenía que contar necesariamente con los beneficios de tener, además de todo el poder económico y cultural y político que tienen en este país, además la influencia en cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestras leyes, qué es lo que se puede prohibir, qué es lo que no se puede prohibir, con qué se puede hacer negocio, qué está disponible para los chilenos, qué no está disponible para los chilenos, qué se puede llevar el extranjero, etc. Me parece que quienes deberían tomar esas decisiones son representantes que en efecto representan al pueblo, no que son simplemente de forma nominal representantes del pueblo de Chile, sino gente que de verdad está interesada en transmitir los intereses de la gente, no lo que ellos crean que puede convenirles o sacar cálculos personales, no estar bajo, qué sé yo, en la planilla de pago de, qué sé yo, algún empresario poderoso del país. No, esa gente debería ser independiente en el sentido de que es independiente de poderes políticos, de poderes económicos, de grandes conglomerados de poder económico, pero debería ser dependiente y fuertemente dependiente de quienes son sus constituyentes, es decir, el pueblo, a quienes dicen representar. Creo que se llegó a esta crisis precisamente porque ellos traicionaron la esencia de lo que lo justifica, lo que justifica su existencia, que esto es la representación de los intereses ciudadanos. Y me alegro, la otra parte de la paradoja, me alegro que haya ocurrido porque nos damos cuenta de que Chile tiene un pueblo que no es indiferente a la situación, que por largo tiempo había aguantado en silencio, a veces no en silencio. Y creo que duró mucho, se estiró mucho el chicle, como dicen, el elástico. Todo eso acaba por cortarse. Creo que la clase política despertó de un sueño que fue muy grato para ellos y por lo tanto ahora no saben, creo que si me preguntan a mí los veo más bien escondidos, tratando de ganar un protagonismo y asumir una posición que no les corresponde, que tendrán su participación. Creo que será inevitable, pero creo que al mismo tiempo espero que deberían tener la madurez y la visión para darse cuenta de que deben ceder su lugar no a sus intereses personales, sino a los intereses de la gente. Por mucho tiempo ganó Pinochet, a pesar de la elección del sí y el no, y 30 años de concertación, periodos de la alianza. A pesar de todo, la idea de Pinochet ganó. Por supuesto, por supuesto. Hace poco discutía eso. Una persona de izquierda me decía que la izquierda no había sido derrotada. Me temo que tengo que discrepar con esa visión. La izquierda fue derrotada en todos los frentes. Fue derrotada primero militarmente a través del golpe. Segundo, económicamente, a través de la imposición de un modelo que ha creado una sociedad fuertemente desigual, vergonzosa y mundialmente desigual. Y tercero, creó una cosa de la que no se habla mucho, que es una derrota cultural, porque logró imponer una cultura superficial, controlada de nuevo por muy pocos, basada en la televisión basura,
en el encarecimiento de cosas como los libros, en la transformación del libro, por ejemplo, en un objeto suntuoso, casi privativo, que muy pocos, o al que muy pocos tienen acceso. Y en el fondo, desde el punto de vista etimológico, nos idiotizó. La palabra idiota está vinculada en los griegos a quienes dejaban de interesarse por la política, quienes no estaban pendientes o no estaban interesados en los problemas de la comunidad. Y creo que la dictadura y la postdictadura, esto es, los gobiernos de la Concertación, nos idiotizaron. La generación actual, no mi generación creo yo, lamentablemente, la generación actual, los jóvenes que están en la calle, no se resistieron a eso. Se resistieron a eso y han salido, creo yo, con mucha fuerza, con mucha valentía y con una cultura que es vital. Y que creo que es distinta de la de mi generación. No aguantaron que se siguiera idiotizando, no están, ya no pueden tolerar, creo yo, que la televisión de Chile siga transmitiendo programas como, qué sé yo, Morandé con compañía, ese tipo de cosas, de un vacío denso, curiosamente, un peso que nos lleva, creo yo, a una cultura de la superficialidad que no era la cultura que existía en los 60 aquí, que no existió en los 70 tampoco, y que se construyó en dictadura y se propagó y se hizo, lamentablemente, adquirió derecho de ciudadanía en Chile a través de los gobiernos de la Concertación. Espero que eso cambie, como digo, en el movimiento popular de hoy, el movimiento social, el de la crisis social, el que ha salido a las calles, es un movimiento de mucha vitalidad, de una fuerza cultural notable, musicalmente, poéticamente, en teatro, etcétera. Tiene un espíritu distinto y creo que está luchando precisamente por ocupar espacios que habíamos perdido, creo yo. Así que lo que sea que resulte de este movimiento, creo yo que desde varios puntos de vista es muy positivo, y este, sin lugar a dudas, es uno de ellos. El de la cultura, quiero decir. Ya a minutos de finalizar esta casi hora de conversación, Ricardo Monsalve, agradecerte esta conversación. Es un libro muy entretenido, tremendamente literario, como para nombrar una novela de aventuras, por las citas en cuestión al Quijote. Son personajes muy queribles, tremendamente admirables, unos muy odiables, pero lo que lo hace una rica historia. Los hechos mencionados también lo hacen un libro de terreno fértil, sobre todo como un pequeño homenaje al libro, a la historia literaria, a la industria. No sé si industria literaria, pero al objeto del libro. Al objeto cultural que es el libro. Y por lo mismo quiero agradecerte, como lo hacemos en cada sesión de Traficantes de Cultura, con nuestra taza de libro show en vivo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, una vez más, un agrado conversar contigo. Efectivamente hay una suerte de homenaje al libro, a lo que encierra un libro, a las cosas a las que nos invita un libro en esta novela, y aprecio mucho el hecho de que lo hayas apuntado. Creo que es parte fundamental de un libro que es en esencia una gran aventura, creo yo. ¿Qué es lo que hay en el futuro de Ricardo Monsalve? ¿Qué hay después del Ejército Invisible? ¿Hay algo pensado? Sí. Atento, Pingo en Random. La verdad porque es que nos está viendo. Claro, saludos. Claro. La verdad es que eso dependerá de... hay muchas historias. Hay historias escritas ya. Tengo la suerte de que Daniel Olave sigue leyendo las cosas que escribo. Y tengo esa fortuna y la fortuna de que se me siguen ocurriendo ideas. Por lo tanto, sigo escribiendo, me preparo para comenzar proyectos nuevos también, pero hay algunos ya terminados. Estoy revisando otros. Hay mucho en el tintero, en la línea de producción. Ricardo Monsalve, en Traficantes de Cultura. Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A quienes nos están viendo, si quieren volver a ver este programa, ya está íntegro en nuestro canal de YouTube, en radio, buscando Radio Touch o modo podcast a través de Spotify. Por mi parte, nos vemos a la próxima.